El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún lavandero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Esto se le quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Amén. Un hijo, no cualquier hijo, el Hijo de Dios. Un padre, no cualquier padre, el dueño, Señor y creador de todo. Es el regalo más grande de un padre al mundo, su hijo. Por eso el padre siente orgullo al presentar a su hijo. Es mi hijo. No lo presenta con desdén, no lo presenta ocultándose, no lo presenta despreciándolo. El padre siente orgullo y felicidad, se complace en su hijo. Por eso puede tener defectos, dificultades, puede tener situaciones complejas, difíciles, pero es mi hijo. Y es ahí donde el padre se identifica en su experiencia y su rol, padre. Lo mismo sucede con la madre, y más aún por el arraigo profundo de las entrañas. Mi hijo puede tener dificultades, caídas, errores, pecado, debilidad, pero es mi hijo. Y en medio del dolor de su hijo, la ocupación del padre y la madre, porque su hijo esté mejor. Pues cuánto más, si nosotros que somos débiles, mezquinos, cuánto más Dios que nosotros, que ha amado a su Hijo y lo entrega por amor a cada uno de nosotros. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Es la palabra que resuena hoy desde la nube. Es la palabra que se escucha hoy en medio del tiempo de la Cuaresma. En medio de un tiempo de oscuridad, una luz aparece. Y esa luz es la presencia de Dios con nosotros. El Hijo de Dios ha venido a iluminar el mundo. Y esa luz transforma nuestra realidad. Como el hombre ciego que comienza a ver de nuevo. Como el que es incapaz de ver con claridad. Y ahora, por la luz que es la presencia de Dios en nuestra vida, recibe una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Jesús vive la experiencia de la transfiguración con sus discípulos. Se transfigura, se transforma, muestra y revela a los discípulos una realidad. Él es el Hijo de Dios. Él no es cualquier hijo, es el Hijo. Y al ser el Hijo de Dios, trae la impronta de su Padre. Por eso el Hijo no viene por su propia voluntad,
viene en cumplimiento de la voluntad del Padre. Y eso es lo que identifica al Hijo como hijo. No soy yo quien viene, es alguien el que me envía. Tú eliges a tus amigos. Tú eliges a tu esposa o a tu esposo, pero no eliges a tus hijos. Así como no has elegido a tus padres, tampoco eliges a tus hijos. Los hijos se reciben como un don amado y por lo tanto se reciben en el amor. Es ahí donde el misterio entrañable del amor nos hace comprender el misterio de Dios con nosotros. Si nosotros que somos malos somos capaces de dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más Dios, que es Padre de todos, nos da a su único Hijo, a su amado, en quien Él tiene su complacencia. Si tú te complaces en tu Hijo, que incluso es capaz de fallarte y de fallarnos, cuánto más el Padre del cielo, que sabe que su Hijo no falla, es el que entrega la vida, es el que muere en la cruz, es el que asume el pecado hasta la muerte y en fidelidad y obediencia al Padre se entrega en plenitud para la salvación del mundo. No es cualquiera este Hijo. Por eso el que se revela hoy es el que viene a mostrar la luz de Dios. Y la transfiguración es la expresión de una gloria y un esplendor que no es humano, natural, que no tiene fin, es eterno, es divino y es sobrenatural. Escapa al dominio y control de lo que nosotros podríamos pretender. Por eso es una experiencia que se vive desde la fe, que es la apertura del corazón a lo trascendente, a lo que va más allá de nuestros límites. Y por eso una voz se escucha, la voz de Dios. Una voz que es palabra, una voz que interpela el corazón, una voz que una vez escuchada, oída, ya no puede ser rechazada. Lo que escuchaste, escuchado quedó. No quise haber escuchado, pero escuchaste. Por lo tanto, esa palabra ya entró en tu vida, en tu corazón. Es una palabra que comenzó a transformar tu interior. Lo mismo para quien ve. Una imagen, dice el dicho, vale más que 1000 palabras. Pues lo que viste ya quedó en tu mente y en tu corazón. Ya no hay cómo borrarlo. Por eso lo que ves entra y se queda. Y eso que hemos visto ha sido la presencia de Dios con nosotros. El Hijo de Dios resplandeciente, la luz y la presencia de Dios que hace que el hombre desee permanecer. Qué bueno se está aquí. Hagamos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ni siquiera se incluyen. Ellos no piensan en sí mismos, piensan en lo que sienten. Y por lo tanto en una experiencia profunda que difícilmente se repite. Por eso aprovechemos este espacio y vivamos este encuentro. Los discípulos pretenden permanecer en la gloria de Dios. Y es cuando la palabra que se proclama, que se pronuncia, que anuncia un misterio, revela quién es Jesús. Este es mi Hijo, mi Hijo. Por lo tanto, el que ha salido del Padre, es el que proviene de las entrañas mismas de Dios. Es el Hijo el que hace presente a su Padre. Por eso lleva su nombre. El nombre de Jesús es la presencia de Dios Padre. Y es ese Hijo
el amado. No es cualquiera, no es rechazado, no es abandonado, es el amado. Y por lo tanto, el que ha recibido el amor, más aún, Él es el amor mismo de Dios. El Hijo es el amor de Dios en el mundo. Por lo tanto, para cada uno de nosotros, la encarnación de Jesús en nuestra humanidad es la encarnación del amor de Dios en nuestra fragilidad. Nuestro mundo ha conocido el amor por el Hijo, que es el amado. Qué hermosa expresión de amor. La presencia de un Hijo que no es abandonado ni ocultado, sino presentado al mundo como el amor mismo encarnado. Es el amor que ha asumido, que ha tomado nuestra carne. Pero además de ser hijo y de ser amado, es el que debe ser escuchado. No escuches a otro. No escuches otras palabras. No escuches otras voces. No escuches otros rumores. Escúchalo solo a Él. Y la invitación del Padre en esa voz que sale de la nube es acoger al Hijo, al amado, acogerlo y recibirlo hasta llevarlo a lo profundo de nuestro interior, donde la voz de la ternura de Dios nos ha reconocido también como hijos amados. Por eso, sin una relación con Cristo como hijo de Dios, como amado de Dios, escuchado, difícilmente nosotros podremos llegar a ser hijos de Dios. Una palabra a un niño, una palabra en un niño resuena toda la vida. Te amo. Repíteselo a tu hijo. Te amo. Porque esa palabra hará que ese niño recuerde quién es toda su vida. Y cuando ya tú como padre no estés, ese niño recordará que su padre y su madre siempre lo amaron. Esa palabra que entró permanece hasta la eternidad. Pero cuánto dolor, cuánta frustración y fracaso, cuánta ausencia produce una palabra no pronunciada. Un vacío, soledad, frustración y fracaso, porque mi padre o mi madre nunca me dijo que me amaba. Es ahí, queridos hermanos, donde este escuchar a quien es el Hijo y es el amado tiene sentido y plenitud en nuestra vida. Porque esta voz, que aunque tu padre o tu madre en este mundo no pronunció, se sigue pronunciando en tu corazón. Escucha. Escucha cuánto te ama Dios. Escucha el amor de Dios encarnado en tu corazón. Escúchenlo. Y si el mundo hoy escucha a Jesús, escucha la voz del amor de Dios. Es por esto, queridos hermanos, que esta palabra no pasa de moda. No es una palabra que tiene fin, que caduca, que se acaba. Es la palabra inagotable de Dios que sigue resonando en nuestro corazón. Como dirá el profeta Isaías: aunque tu padre o tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Esa palabra es esta realidad. Dios no nos abandona nunca. Por eso, en medio de tus debilidades, cualquiera que sean, en medio de tus miserias, cualquiera que sean, en medio de tus debilidades, esta palabra resuena hoy. Escúchalo. Escucha la voz de Dios. Es el Hijo, es el amado. Escúchalo. Escúchalo en tu interior.
Porque no es lo que ves por fuera, es lo que se queda bien adentro. Y por eso los discípulos no pueden permanecer en la transfiguración, porque tal vez lo que ven no llega a lo profundo, es lo que deben escuchar. Jesucristo es palabra. Jesucristo se hace palabra. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Por eso hay que abrirle el corazón. En efecto, hasta el corazón llega la palabra, hasta lo más profundo de la interioridad. Esa palabra transforma la vida, y es ahí en el corazón donde esa palabra ya no puede salir. Por eso grita el profeta, grita porque ha comprendido que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ni la tristeza, ni la muerte, ni el fracaso, nada, absolutamente nada, será más fuerte que Dios. Es ahí donde la palabra se hace posibilidad de vida en lo profundo del corazón. Cuando bajaron de esa experiencia, bajaron de lo alto de la montaña, Jesús le dijo: no lo cuenten. Pero esa palabra se hizo nido en el corazón y comenzó a mover la vida de los discípulos. Y después de la resurrección, esa palabra no se pudo contener más. Es la palabra incontenible de Dios, que no tiene límites ni barrera. Y es una palabra que incluso nuestra lengua, el lenguaje, las categorías gramaticales no alcanzan a abarcar ni limitar. Es una palabra que va más allá de nuestros límites. Por eso el día de mi ordenación, cuando repartía mis tarjetas, citaba la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 16. Pues no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, porque Él es fuerza, es dinamismo, es poder para todo el que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es fuerza y poder de Dios para todo el que cree. Esa fuerza es la palabra. Por eso Cristo ha venido a encarnarse como palabra hecha carne. Escúchenlo. No traten de verlo, traten de escucharlo. Escúchenlo en el silencio, en la meditación, en la oración, en la reflexión. Escúchenlo en la contemplación. Es ahí, en lo profundo de un encuentro, de una relación con Él, donde se descubre el misterio. Es esa voz de Dios, la palabra encarnada, que hoy nos hace ser cristianos. Y esa palabra hoy la podemos recibir al meditar la Sagrada Escritura y al recibirlo en la Sagrada Comunión. Qué hermoso misterio, que esa palabra encarnada sea capaz de nutrirnos hasta lo profundo del alma. Esa palabra, queridos hermanos, nos hace ser cristianos. No somos cristianos porque nos bautizaron. Somos cristianos porque al bautizarnos nos dieron la gracia de emprender un camino de encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro hoy lo renovamos. No por la fe de nuestros padres, ellos ya creyeron, así como Abraham creyó, y por eso fue capaz de acercarse para entregar y ofrecer a su hijo. Lo aceptó por fe. Su fe fue probada. Así, de la misma manera, hoy también nosotros somos probados, pero no en el sacrificio de nuestro Hijo, en el sacrificio único del Hijo de Dios. Por eso hemos de levantarnos y profesar nuestra fe en Jesucristo el Señor.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.